Todos aquí sabemos de dónde Dios nos sacó. ¿Ok? ¿Dónde usted estaba? Un calabozo, en la calle, en un contén, en una esquina, en un colmado. Sus hábitos, ahí me refiero, los hábitos que usted tenía, quizás recogiendo botellas, en un basurero, como sea. Dios hace maravilla con nosotros. Entonces, ese conocimiento de dónde estábamos, dónde estamos y para dónde vamos, construye en nosotros la identidad. La identidad habla y nos dice de nuestra propia esencia, lo que nosotros somos. Entonces, para saber de dónde venimos, es importante saber dónde yo estoy. Y para saber hacia dónde me dirijo en los próximos días o hacia dónde más o menos Dios me puede llevar, entonces es importante saber dónde yo estoy, dónde me encuentro. ¿Okay? Como punto de partida para donde Dios me lleva. Entonces, por lo tanto, hablar de identidad es recordar nuestras raíces, nuestros principios, nuestro génesis, comienzo que le da origen a las cosas. Hablar de identidad es reenfocarnos y apuntar el principio de todas las cosas. ¿Okay? Importante que sepamos eso. Nuestra identidad tiene un principio, un proceso hasta donde nosotros estamos en el día de hoy. Por ejemplo, en su cartera hay un carnet de identidad llamado cédula. Esa cédula, en otros países el ID, tiene tres cosas importantes. Y esa cédula te recuerda a ti el día que tú naciste. Ahí está, principio, tiempo. Te recuerda dónde naciste, lugar o área o dimensión geográfica donde nació o donde a usted le dijeron que usted nació. Usted no estaba en conciencia de eso. Y número 3, tiene el nombre que te pusieron. Tiene otras cositas más, me baso en esas 3. Tiene fecha, lugar y nombre, que es la identidad inmediata de alguien. Todos respondemos a un nombre. ¿Okay? Todos respondemos a un nombre. Pero también, si usted, tiene la ocupación también ahí, y tiene la nacionalidad, tipo de sangre, dirección, etcétera, etcétera. Pero yo quiero puntualizar esos 3 puntos o 3 características que construyen la identidad de una persona en la parte natural, en la parte, podríamos decir, geográfica, en la parte personal. 3 puntos que constituyen la identidad. Entonces, 3 cosas deben de hablar de identidad en este aspecto: el tiempo, dimensión o área geográfica, y también la identidad inmediata, que es el nombre. Vamos conociendo un poquito de la identidad ya en la parte natural, porque esto al final vamos a aterrizar en el plano espiritual para que sepan dónde está la guerra que yo estoy hablando. Si hay una guerra de identidad, con quién es que estoy peleando, con cuáles son las otras identidades que quieren sobreponerse y desnaturalizar la que yo tengo. ¿Okay? Entonces me tengo que trasladar a lo básico, a lo que usted conoce, al nombre suyo que lo llaman, características que usted tiene que lo diferencian de otra persona. Su número de cédula es diferente, su huella es diferente, ¿ok? Diferente. Quizás aparezca alguien que tenga el nombre y quizás los apellidos que usted tenga así ocasionalmente, muy difícil, pero no va a tener la identidad propia suya y los datos biométricos que usted tiene. Eso es exclusivo, ¿okay? Esa es su identidad suya, ¿ok? Entonces, el propósito nace de la identidad. Cuando un hombre y una mujer conoce su identidad o sabe su identidad,
pueda descubrir el propósito. Repito, propósito necesariamente nace de la identidad. Una vez yo conozco mi identidad, entonces puedo con facilidad descubrir el propósito. ¿Por qué estamos? Propósito, razón fundamental por la cual algo existe o es creado. Ese es el propósito. ¿Ok? Repito, propósito, razón por la cual usted está aquí. Usted no está aquí porque papá y mamá se chocaron en una ocasión, en una noche, bajo trago romántico, se gustaron, se acostaron y un tiempo después, pues ella, mira, estoy embarazada. Ok, esa es la parte racional, la parte, el pretexto humano que ocurrió, pero muchas veces ocurre esto y no hay un producto. Sin embargo, Dios quiso que usted sea así, que usted sea el producto o el resultado de esa relación, de esa situación, ¿ok? Consentida o de acuerdo o quizás en desacuerdo o involuntario, pero sucedió. Entonces, el hecho de que nazca, entonces viene con una identidad natural que es importante que nosotros la conozcamos. Entonces, hablar de la identidad en la parte ya personal, tres cosas, repito. El tiempo, tiene que hablar también de la dimensión o área geográfica y la identidad inmediata, que es su nombre. Ahora, cuando hablamos de la identidad de un guerrero o de un cristiano o un creyente, tenemos que definir qué es lo que nosotros somos. Repito, cuando hablamos de la identidad de un creyente, de un guerrero, de una persona que vive por la fe, entonces es importante que podamos definir lo que en esencia nosotros somos. Entonces la pregunta que yo quiero que interioricemos brevemente, sin necesidad de responderla, es que nos preguntemos quién yo soy. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Usted puede ir a decirle a alguien ahí, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? No, yo soy fulano. Seguro que le va a decir el nombre. Pero más allá de ese nombre que le pusieron de pila, hay algo que hay que conocer. ¿Ok? Hay algo. Vamos a tratar de descubrirlo. Entonces, hay tres tipos de identidad. Preste atención, mire para acá. Tres tipos de identidad que hay en el ser humano, en la persona. Número uno, la identidad física. Tiene que ver con el ADN, huellas, características físicas que lo van a diferenciar de otra persona. La identidad física nos permite ser identificados por nuestra propia fisionomía o características. Si yo, por ejemplo, hablo de Roberto, porque lo veo allá atrás, una persona de baja estatura, pelito corto, indio, camisita igual que la del pastor, ¿verdad que sí? Parece al pastor, Roberto, ¿ok? Orejita chiquita, ¿ok? El aspecto físico lo estoy describiendo, ojito oscuro, una vocecita ahí más o menos, que a cualquiera confunden con esa vocecita melancólica ahí, Entonces ese es Roberto. Esas son sus características fisiológicas o físicas. Amén. Entonces esa identidad que él tiene me permite describirlo. Usted quizá lo puede describir desde otra óptica, desde otro punto de vista. Yo digo lo contrario, la antítesis de Roberto: Osvaldo, alto de estatura, vocecita. Escuché al papá de Socorro cuando Osvaldo llegó por primera vez a la casa. ¿Y quién es ese hombre tan grande que habla como una mujer? ¿Qué hay, hermano? Pero cuidado con la apariencia, ¿ok? La identidad de la que uno más o menos puede definir a un ser humano, a una persona, ¿ok? Si yo me pongo a definir a las mujeres de acá por lo que uno conoce, por la fisionomía, por su característica, pues tendría que describirla como tal. Esa es la primera identidad, pero también está la segunda identidad, que es la identidad del alma. Ponga atención a este punto, ¿ok? La identidad del alma, donde se encuentran las emociones, los sentimientos y el carácter ahí. Esa parte del alma donde nosotros podíamos definir o describir a alguien por la identidad de su alma, podríamos decir que la persona es alegre, es gozoso, podríamos decir, es extrovertido, es tímido, es aburrido, es gruñón, es una persona
irritante, es una persona afable, es chévere, es una persona gozosa. O sea, por la parte emotiva, por la parte sentimental, por la parte que manifiesta y expresa, fruto de las emociones y los sentimientos internos, más o menos va a construir también una identidad de la persona. Y en esa parte todos también somos diferentes, uno igual que otro, diferente, ¿okay? En la parte de la identidad del alma. Pero también hay otro tipo de identidad y es el número 3 y es la identidad espiritual. Repito, la identidad espiritual. La identidad espiritual es muy poco reconocida por el mundo físico. Es muy poco conocido en el ámbito natural, ¿ok? Pero la identidad espiritual tenemos nosotros que tratar de descubrirla y conocerla, ya que este tipo de identidad no pertenece, no es propia de la dimensión geográfica o la parte natural o física donde los seres humanos habitamos. Pero una vez es conocida en el mundo espiritual, tiene reflejo en el mundo natural. Una generación que no conoce su identidad. Esto es peligroso, muy peligroso. Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, y cómo podemos nosotros ayudar a esta generación que viene subiendo. Nos preocupa, pero ver una indefinición en una generación que no conocen su esencia, no conocen sus raíces, no conocen su origen, no saben de dónde viene, no saben las razones que le dieron forma para que hoy ellos sean una realidad. Crisis de identidad. Hoy vemos a una persona decir que es lo que ella se siente ser. Yo soy lo que yo me siento ser. ¿Ok? Y aunque sus rasgos físicos, fisiológicos, sus características físicas humanas, nos está diciendo que es una mujer porque habla como tal, tiene el cuerpo de su fisionomía, sus huellas, su tono de voz, su pelo y todo nos dice, hasta sus órganos nos dicen que es una mujer, pero ella se siente ser un hombre. Y como tal entiende que debe de ser un hombre y quiere ser aceptado como un hombre. Crisis de identidad. Lo mismo sucede también en la parte de los hombres. Todo de hombre. Es un hombre hecho y derecho. Pero él quiere meterse a los baños de mujeres. Él quiere entrar. Al mío no entra. Donde yo estoy no entra. Va para allá. Entonces, él quiere meterse en el baño de la mujer porque él se siente ser una mujer. Él quiere ser una mujer. Entonces, ahora esto se está empujando ahora hasta por derecho, por el Congreso, para que se le acepte como tal y se le respete como tal, porque al fin y al cabo lo importante es lo que como usted se sienta ser. Si usted se siente ser una cucaracha, usted es una cucaracha. Si usted se siente ser un burro, usted es un burro. Si usted se siente ser una gallina, usted es una gallina. Si usted se siente ser un hombre, usted es un hombre. Aunque usted tenga 80 años, si se siente ser un niño, usted es un niño. ¿Y qué relajo es este? ¿Y qué desorden es este? Yo no entiendo. Crisis de identidad. Entonces tenemos que volver al principio, a nuestro comienzo, a nuestras raíces. El tiempo lo que nos está diciendo que necesitamos una reingeniería de identidad. Necesitamos reformar el aspecto humano concerniente a la identidad. ¿Me están entendiendo? Ahora, si llevamos esto al plano espiritual, vemos que hay gente que tiene una identidad espiritual que todavía no la ha asumido. Esa identidad espiritual no la ha asumido y al no asumirla por querer aparentar algo que no es, entonces existe una guerra de identidad. Existe una crisis de identidad. Ahí es que comienza, presta atención. Cuando yo no asumo mi identidad espiritual que tengo en el mundo espiritual porque la ignoro, la desconozco o no tengo acceso a ella, entonces puedo recibir o aceptar cualquier cosa que originalmente yo no soy. Y entro en una guerra de identidad. ¿Entendieron eso? Entonces, para entender esto, tenemos necesariamente que irnos al libro del Génesis, cuando el Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Lo que Dios estaba diciendo, yo quiero que el hombre tenga mi identidad. Habla de semejanza,
habla de característica parecida a. Entonces iguala, no en el aspecto físico porque Él es espíritu, sin embargo en esencia habla de las actitudes, características espirituales que el ser humano tiene que tener. Tiene un principio, tiene un origen, su fuente es Dios. Dios es su fuente. Y aunque sabemos la manera como ocurre, Dios toma el barro, hace un lodo, le hace cuerpo, le hace brazo, le hace pie, le hace boca, la silueta, el cuerpo totalmente. Con las mujeres se detuvo más hacerla. Y dedicó más tiempo haciendo la mujer. Osvaldo, no le invirtieron tiempo a nosotros. Como salga el producto, con la mujer se detuvo. Un chin más aquí, un chin más allí, un chin más aquí, a los hombres un chin menos aquí. Un chinmaquí, eso fue de origen, esto vino de fábrica. Un chinmaquí, aunque aparecen unos que vienen sin barriga. ¿Te ve? Se detuvo, hizo al ser humano, varón y hembra, los creó Dios. Y viene la segunda parte. Luego que hace el muñeco, entonces el ruá, en hebreo espíritu, griego neuma, sopló aliento de vida. Ahí está la imagen y la semejanza. No en lo que Dios formó con su mano, sino en lo que salió de Dios, que se introduce en lo que Él había formado. Le da vida, se incorpora, se regenera, se despierta, se activa y entra en sentido de vida y dinámica. El ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. De repente en el huerto aparece un tercer personaje, entra Satanás y dice: tengo que desnaturalizar eso, tengo que tergiversar eso, porque no es verdad que va a tener la imagen y la semejanza de Dios así por así. ¿Cómo así? No somos locos. Yo tengo que entrar en el huerto. Y usted conoce la historia. Satanás entra como ese espíritu, no puede legalmente tener contacto con ellos, utiliza un cuerpo, de repente utiliza el cuerpo de la serpiente, la culebra, y entabla una conversación. Es peligroso cuando nosotros le prestamos el oído al diablo. ¿Ok? Cuidado con lo que tú estás escuchando y de quién lo estás escuchando. Cuidado, ¿ok? Empieza la conversación muy jugosa, muy amistosa, muy entretenida. Y entonces al final, el veneno, ¿ok? Con que dijo Dios, un tema que aparentemente no tenía nada de malo, pero al final terminaron desobedeciendo los principios establecidos por Dios. Y ahí ese es el pecado, es en la desobediencia, es en rebelarse contra lo que ya Dios había establecido que tenían que tener como principio y parámetros. ¿Ok? De todo coman, menos de este que está aquí. ¿Ok? Entonces, en nosotros nos antoja, no, mire, lo que nos prohíben, eso es lo que queremos. Podemos tener muchísimas cosas a nuestro antojo, a nuestra disposición, a nuestro alcance, a nuestra merced. Pero cuando nos dicen, este no, es el que yo quiero, es ese, porque me dijeron que no es ese. Hermano, si no me dicen que no es ese, yo no lo toco. Cuando me dicen que no lo toque, ya lo quiero tocar, ¿qué será eso? ¿Usted me está entendiendo? Entonces, fíjese, analice el tema. Entonces, no comerás de este, pero de todo sí podrás disfrutar y tocarlo. Entonces, ahí entra el pecado que tergiversa, desnaturaliza la identidad del ser humano. De repente, entonces, ahí es cuando ellos comienzan a sentirse desnudos. Y yo pregunto, ¿y no era desnudo que estaban? Ahora se sienten desnudos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está la desnudez de ellos? Porque estaban desnudos y porque ahora se sienten desnudos. Y dice que se cosieron hojas de higuera para hacerse delantares. Desnudo de la identidad. Su identidad lo desnudó. Perdieron la identidad que tenían. El concepto de la identidad, la imagen y la semejanza ahora es tocada por la corrupción o el pecado, y ahora lo hacen sentir la vergüenza del pecado. Ay. Le quitó, le robó, le usurpó la identidad a la creación. Fíjese, comienzo de una guerra espiritual que crea una crisis de identidad. ¿Están aquí?
Entonces, en el aspecto físico, pero también en el aspecto espiritual. Pero de repente nosotros conocemos allí cómo todo esto se viene dando en el ser humano hasta el día de hoy. Esa guerra de identidad, esa crisis, ese vacío existencial que hoy nosotros estamos cosechando. ¿Okay? Entonces, en el mundo espiritual existe una guerra continua para el día de hoy despojarnos de nuestra identidad. Atracarnos, vilmente atracarnos, páseme eso, que eso no es. Y hay gente que no valora, que no ha entendido su identidad, entonces son vulnerables, son más vulnerables que otros y el enemigo tiene acceso a robarle su identidad y le dice, no, tú lo que eres esto. Y ellos se creen eso, lo que el enemigo le dice que ellos son. Si hay un manual que me revela a mí y me da a conocer mi identidad, es la palabra del Señor. Mas vosotros sois, ya ahí me está construyendo mi identidad. Mas vosotros sois. Ok, a ustedes se les dijo que son estos, pero Jesús dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nos están construyendo identidad. Fíjese que desde la perspectiva de Dios, desde los lentes de Dios, como Dios no ve, nos llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. My God, Dios mío. Oh, gloria a Dios. No somos cualquier pueblo. Y aunque nosotros nos parezcamos a, no somos igual a, somos diferentes. La identidad que yo porto, que yo tengo, que tú tienes, me hace sentir y me hace ser diferente. Y aunque otro me etiquete y me ponga la misma característica o me quiera llamar por el mismo nombre, ok, para ti eso es lo que yo significo y eso es lo que yo represento. Pero lo que yo soy, lo que yo entiendo, lo que yo creo, lo que yo abrazo, por lo que yo vivo y por lo que yo moriré, es por lo que yo creo. Y lo que yo creo es lo que dice la palabra del Señor. Desde que levanté esta bendita mano diciendo te acepto como mi único y suficiente Salvador, seré real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, que me llamó de la tiniebla a su luz admirable. Por lo tanto, no podremos vivir en oscuridad porque vivimos en la luz de Cristo. Levanta tu mano y diga, yo tengo la identidad de Dios. Diga, yo tengo la identidad de Dios. Diga, yo sé quién soy. Vamos, diga, sé quién yo soy. Y el enemigo no puede desmontar la identidad que yo tengo. Diga, no puede destruir la identidad que yo tengo. Porque la identidad que tengo, diga, la identidad que recibí, diga, fue a precio de sangre. Dígale, se compró con sangre para que alguien quiera robármela. Una guerra, hermano, una guerra para desmontar la identidad. Muchas personas que al día de hoy son víctimas, se descarrían, se apartan, el diablo lo engaña, terminan bebiendo cerveza, metiéndose droga, inyectándose heroína, marihuana, bailando en cabaret, encuerándose, desnudándose, cuereando por allá afuera. Fue porque el diablo les robó la identidad. Les robó la identidad. Y cuando te roba la identidad, te dice que tú eres cualquier cosa, una basura, un guiñapo. Pero usted cree que nosotros nos parecemos a basura. Ay, Dios mío. Yo siento la presencia del Señor en esta hora. ¿Usted cree que nosotros somos semejantes a basura? ¿Dios se equivocó? No. El que se equivocó es el diablo y quiere que tú te equivoques. Y quiere que tú entiendas otra cosa. Entonces, ojo con eso. Resistir. Porque la resistencia aquí no es física. La que Pablo está diciendo es espiritual. Es una resistencia espiritual que usted tiene que enfrentar constantemente al diablo. Pero él no va a venir con tridente, con cacho y con cola. Él va a venir con un pensamiento. Es espiritual y va a trabajar tu identidad. Y va a trabajar lo que tú interiormente eres y significa para Dios. Esa guerra espiritual nosotros no escapamos a ella. Constantemente estamos enfrentando esas entidades espirituales. La pregunta que yo nuevamente hago y vuelvo a la carga, ¿quién tú eres? ¿Quién tú eres? Porque si no sabes quién tú eres, entonces estás conduciéndote a vivir una vida sin conocer tu propósito en esta tierra. Si no sabes quién eres, si no conoces tu identidad, puede ser cualquier cosa, menos lo que Dios dijo que tú significas y lo que tú eres.
Y lo que tengo que saber es mi identidad física, ya la conozco. Mi identidad emocional la sigo entendiendo. Mi identidad espiritual, ahí es que yo estoy metido. En entender mi identidad espiritual para tener impacto en el mundo espiritual y ser conocido en el mundo espiritual. Hay gente, lo voy a decir, que son conocidos en el mundo espiritual. Hay gente que a la sola presencia, por la sombra, cuando caminan, el diablo lo identifica. Saben dónde entra un hombre y una mujer que tiene identidad. Mire, tener identidad en el mundo espiritual es ser conocido por los demonios, es ser identificado por el diablo, es ser conocido por los espíritus inmundos, porque te tenían allá afuera. ¿O tú qué tú crees? No te tenían allá afuera, sí te tenían allá afuera, pero de repente ya tú no perteneces a ellos. Ya ellos tienen tu background, tienen tu currículum vital, tienen tu pasado, pero no gobiernan tu presente, mucho menos gobernarán tu futuro. Entonces conocen tu historia. Y saben cuando tú llegas, saben cuando tú te vas, saben cuando tú te sientas, saben cuando tú alabas a Dios. Saben el efecto impactante que produce la alabanza tuya. Él lo sabe, Él lo conoce. Le da dolor de cabeza. Oh my God. Le da taquicardia. Le acelera el corazón cuando tú alabas a Dios, cuando tú levantas tu mano, que llegaste con un problema y te sientes en esa silla y te tiraste ahí y dices: llegué donde tenía que llegar, aquí me la voy a desquitar toda la que me hicieron en la semana, toda la batalla que me hicieron, todo el enfrentamiento, los dardos de fuego que el diablo me tiró. ¡Wow! Llegué a renovar mi fuerza, llegué a afilar el hacha, entré donde tenía que llegar. Diablo, si no hiciste lo que quisiste, mucho menos lo harás ahora. Oh, gloria a Dios. Es que no puedo estar callado en un culto. Es que no me puedo estar quieto en un culto, porque los problemas que yo tuve en el día, la batalla y las tentaciones que vinieron a mi vida, y hoy yo puedo estar aquí, levantar mis manos y reconocer que Dios ha sido bueno. Tengo que alabarle, tengo que glorificarle, tengo que exaltarle, porque ahora conozco mi identidad en el mundo espiritual. Y nosotros los evangélicos siempre decimos que fuimos creados para. Entonces ya usted sabe, parta de ahí. Fuimos creados para eso. ¿Ok? Mateo 16:33. Jesús llevaba un tiempo caminando con sus discípulos. Mira el predicador. Pero de repente surge la necesidad ahora de interpelar en varias preguntas. Pues reúne a sus discípulos. Y Jesús le dice: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quiénes dicen el pueblo que soy yo? En la reunión con sus discípulos, Jesús quiere identificar la opinión del pueblo, pero también la opinión de sus discípulos. Entienda esto. De repente los discípulos están diciendo: uno dicen que tú eres un profeta, porque yo lo escuché en el pueblo mientras caminábamos. Otros dicen que tú eres Elías, por la manifestación y el manto que tú tienes. Solo te podemos comparar con Elías, dicen ellos, porque tú haces cosas poderosas. Y nadie ha visto eso. Se leyó que en un tiempo un profeta llamado Elías lo hizo. Por eso te asemejan a Elías. Otros dicen que tú eres un maestro. Tienes sabiduría, tienes ciencia, habla con denuedo, con autoridad. Eres un maestro. Ok. Esa es la opinión que el pueblo tiene y la identidad que tienen acerca referente a mi persona. Pero Jesús dice: ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen? O sea, fíjese que ahora Jesús está construyendo en su discípulo identidad. Está construyendo la identidad en sus discípulos. Entonces, después de esa pregunta, todos se miraron. Ahora, ¿quién tiene la respuesta? No fuimos a la escuela, no recibimos el examen. Esa no nos la dijo el maestro. No había razón humana para entender eso. En la escuela no se enseñó eso. En la escuelita no se enseñó eso. No. Hasta ese minuto nadie tenía respuesta humanamente hablando. Ahí entra entonces el rema. Desciende el rema de Dios ahí y cae sobre la cabeza de Pedro. Y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, fíjese, aquí Cristo nos está dando entonces el panorama y nos dice: bienaventurado eres Simón. Lo reconoció por su identidad, hijo de Jonás. Y esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. La identidad espiritual no es conocida ni aprendida, es revelada.
Oiga lo que Jesús nos está diciendo. Te lo reveló mi Padre. Porque tú estás revelando y conociendo mi identidad por rema y revelación. Eso se conoce en el altar. Eso se conoce de rodillas. Eso se conoce buscando el rostro de Dios. Si tú quieres saber quién tú eres, te invito a que venga al altar. Ay, tócamele a alguien y dile, ve al altar para que conozca quién tú eres. Es en el altar que te van a Melqui, es en el altar que te van a revelar tu identidad. No es comiendo allá arriba arroz con habichuela. Es orando, es buscando la presencia de Dios, es clamando, es intercediendo, es entrando en el mundo espiritual. Te van a revelar tu identidad. Y como un rayo bajó ese rema sobre Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, eso no te lo enseñaron en la escuela, yo lo sé. De manera que fue dado a conocer y revelado. Repito, la identidad espiritual no se conoce, se revela a quien Dios quiere mediante la intimidad espiritual. La vamos a conocer por revelación. Jesús construye la identidad en su pueblo. Si algo tiene Cristo es que nosotros conozcamos su identidad. No le interesó ni le preocupó la opinión que tenían allá afuera. Pero en sus discípulos, en la iglesia, en los cristianos, en los evangélicos, en los lavados con la sangre, en los que cantan, en los que danzan, en los que adoran, usted tiene que saber quién es Él. Usted tiene que saber quién es Jesús. Tú tienes que saber quién es Él y quién tú eres también en las manos de Dios. Oh, mi alma alaba al Señor en esta mañana. Mi alma alaba la gloria del Señor. Porque cuando usted sabe quién es Dios y quién es usted, es muy difícil. No puedo decir imposible, pero es muy difícil que el enemigo logre su propósito con nosotros. Es muy difícil que el diablo logre tergiversar y dañar lo que hizo con Adán en el principio. No lo podrá hacer, porque si el primer Adán perdió su identidad, vino el postrer, vino el segundo Adán a restaurar y a darnos la identidad que el diablo nos robó en el huerto, que el diablo nos robó en el Edén. Y Cristo ahora me devuelve la identidad, me entrega lo que realmente yo soy, desde que Dios dijo hagamos. Mi alma alaba la gloria del Señor. Y ahora que una vez ya Cristo me entrega, me restituye, me reasigna la identidad, el diablo no tiene ningún derecho, salvo el que yo le doy. El que usted le da no tiene ningún derecho. Yo quiero que usted levante su mano. Estoy cerrando y diga: Satanás, dígalo, llámelo, Satanás no tiene derecho, no tiene parte, ni tiene suerte. Cierro toda la puerta en el mundo espiritual. La identidad espiritual nunca la vas a aprender en una escuela bíblica. Nunca la vas a aprender en un mensaje. Nunca la vas a aprender poniéndote la mano y ungiéndote con aceite. Nunca la vas a aprender sacudiéndote. Nunca la vas a recibir, oiga esto, ni tampoco yéndote a un culto donde esté el predicador más ungido de la tierra. No. La vas a aprender es doblando tu rodilla, humillándote delante del Señor, reconociendo que necesitas y hacerle entender a Dios que tú necesitas saber tu identidad. Es una intimidad muy personal con el Señor que solo Dios la va a revelar. ¿Quién de los discípulos sabía la identidad de Judas? Hasta ese momento, cuando públicamente ya Jesús lo descubrió. Ninguno de los discípulos. De hecho, si hubiesen ellos enterado, se habían enterado de la identidad de Judas, no dejan que Judas camine con Jesús. ¿O usted cree que Pedro era capaz de dejar que Judas caminara con Jesús, sabiendo la identidad que era un traicionero? No, pero Cristo sí sabía la identidad de Judas. Sabía. ¿Por qué digo esto? Porque en la oración de Cristo dice: Padre, gracias por lo que me entregaste. No se me perdió ninguno, solo el hijo de perdición. Lo entrego a ti. Gracias por lo que me diste. Aquí están. Solo el hijo, es decir, el que tenía la identidad y el propósito para entregarme, solo eso. De manera que Cristo sí sabía cuál era la identidad de él. Recuerde la última cena, cuando Jesús le dice a Judas: lo que vas a hacer, hazlo más rápido. O sea, tú tienes tu propósito y tu asignación acá. Yo sé por qué tú estás aquí. Acelera con tu propósito, porque el propósito tuyo me va a encaminar al mío. Avanza.
Acelera. O sea, Jesús sí sabía el propósito por el que Judas estaba en el círculo. Nunca lo sacó, porque también el de él complementaba el de Cristo. Podemos llevar una identidad física de cristiano. Mire para acá. Tú puedes tener una identidad física, hasta una apariencia de cristiano o de creyente, pero nunca vamos a engañar el mundo espiritual. Lo voy a repetir. Tú puedes tener una identidad de creyente, de cristiano, de evangélico, como usted quiera, pero el mundo espiritual nunca será engañado ni burlado por nuestra verdadera identidad. ¿Sabe usted quién es? ¿Sabe quién eres? ¿Sabe usted cuál es la identidad que usted tiene? Alguien que no conoce su identidad está conduciéndose a su fracaso espiritual. Lucas 4:33. Lucas 4:33. Ahí nos habla, hermano, que el mundo espiritual conoce nuestra identidad. El mundo espiritual conoce tu identidad. Sabe muy bien cuál es tu identidad. Sabe muy bien de dónde tú vienes. Sabe muy bien en el lugar donde tú creciste. ¿Ok? En ese pasaje, ahí está pasando una situación donde Jesús llega a un lugar y cuando él llega, hay un endemoniado que lo identifica. Y el endemoniado comienza a identificar a Cristo y comienza a decirle: Jesús Nazareno. Oiga, Jesús Nazareno. Y dice más, y dice: Hijo del Dios viviente. Y no es el gadareno, es otro. Y lo está identificando con su identidad. Y Jesús, ¿sabe cómo le dice al endemoniado? Enmudece, cállate y sal fuera. Enmudece, calla y sal fuera. Lo identificó. Ahora, ¿por qué Jesús manda a enmudecer y a callar a este endemoniado? No era que Jesús no quería que hablara. Era que Jesús no podía permitir que revelara su identidad ante los judíos. Porque Cristo necesitaba ser rechazado por los judíos para ser aceptado por los gentiles. Si los judíos hubiesen conocido y revelaron la identidad de Cristo, entonces ¿dónde entráramos nosotros los gentiles? ¿En qué área entramos nosotros los gentiles? Entonces por eso Juan dice que por causa de aquellos que los rechazaron, nosotros ahora que los recibimos somos considerados hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces aquí Jesús nos hace entender, hermano, que aunque en la iglesia, en los discípulos no conocían su identidad, el mundo espiritual sí la conocía. Los demonios conocen nuestra identidad, gloria a Dios. Mire, no conocían la identidad de Cristo, fue por revelación. Ahora, los demonios, porque antes de ser demonios, ¿qué eran? Ángeles. Eran ángeles, y como ángeles que eran, estaban en la presencia de Dios. Estaban en el ámbito celestial y conocían muy bien la identidad y la divinidad de Cristo. Por lo tanto, ellos identificaban a Cristo. ¿Ok? Entonces Cristo tenía que decirle: enmudece, no hable, tú y yo nos conocemos y te vas de aquí, vete, está amarrado, te fuiste. Porque yo vengo a hacer un trabajo y tú no vas a entorpecer ni a distraerme del trabajo que yo vine a hacer. ¿Ok? Entonces, número uno, el mundo espiritual conoce su identidad. La conoce. Ok, muy bien que la sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjese que en el mundo espiritual los espíritus se atraen, se asocian y se unen. Se buscan los espíritus en el mundo espiritual. ¿Por qué digo esto? Un chismoso, ¿con quién va a andar? Con otros habladores. Un infiel, ¿con quién usted cree que va a andar? ¿Con uno que es fiel a su esposa? ¿Con uno que es íntegro a su familia? ¿Sabe que no? Le quema. La integridad de ese hombre lo va a quemar porque lo va a reprender. ¿Con quién tiene que andar? Con otro bragueta alegre igual que él. Con otro infiel. Para sentirse bien. Porque los espíritus se atraen en el mundo espiritual. Présteme atención que estoy entrando. Si usted agarró esto, lo va a recibir todo. Lo va a recibir todo. ¿Ok? Entonces en el mundo espiritual se atraen. ¿Sabes quiénes eran que estaban en la cueva de Adulán? Gente rechazada, gente con problemas, gente malhumorada, gente con conflicto con la ley, gente endemoniada, gente atribulada en el alma. Se refugiaban en la cueva de Adulán. Era su refugio. Allí tenían una esperanza porque hay una identificación de espíritu en el mundo espiritual y ellos se asocian, se buscan y se atraen.
y se unen. Gente que dicen, ay, yo no caigo bien en esa iglesia, yo no encajo bien ahí, no soy bien aceptado. No, el problema es que los demonios saben tu identidad, conocen lo que tú eres, conocen lo que tú representas y no quieren que tú conozcas tu verdadera identidad. Y de repente van a causar en lo natural una incongruencia, un desafine, un problema, un caos para que usted no sepa quién es. Gloria a Dios. Hermano, le estoy diciendo que en el mundo espiritual nada es conocido, todo es revelado. Todo es revelado. No existe la ignorancia, los desconocimientos, todo se sabe en el mundo espiritual. No hay secreto, mi alma alaba la gloria de Dios. Es en nosotros, en nuestra mente corrupta. Es más, el primer Adán no tenía nada oculto, todo le era revelado. Todo le era conocido. Cómo le pone el nombre a todo. Cómo le pone el nombre a los peces. Cómo le pone el nombre a las aves. ¿Cómo? Por la ciencia de Dios, que la tenía sin límite antes del pecado. Entonces para nosotros ahora tiene que ser revelada y tiene que ser conocida por el Padre mediante la sangre de Cristo. ¿Me están entendiendo? Marcos capítulo 5. Cuando vino pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tiene conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me... Óigame, conjurándolo el endemoniado. Te conjuro, haciéndole como una brujería, un guanguá a Cristo. Te conjuro. ¿Sabía usted que hay evangélicos que le tienen miedo a los brujos? Hay evangélicos que le tienen miedo a los altares. Hay evangélicos que le tienen miedo a la brujería que le están haciendo. Ay, me están conjurando, pastor. Ay, te van a echar una brujería encima, un guanguá, y te va a perseguir, te va a matar esa brujería. Tiene que botar el miedo a la brujería, al brujito eso. ¿Usted cree que un brujito va a tener más poder y más autoridad que el Espíritu Santo que vive en nosotros? ¿Usted cree que un brujito, que una brujería, que una basura de esa puede tener más? Mire, si el día que tenga más poder que Cristo, me uno al bando de ellos. Dejo el evangelio y me uno a ellos. Que si le ganan el mandado a mi Cristo, oh gloria a Dios. Cosa que es imposible que eso ocurra. No va a suceder. Porque la identidad que nosotros... ¿Usted cree que es poca cosa cuando usted conoce su identidad, hermano? Cuando usted sabe lo que es. Por eso es que hay brujos que identifican y saben. Cuidado que ahí vive un evangélico. Cuidado que ahí vive una mujer de Dios. Hay un hombre de rodilla ahí. No le suben los demonios, no le suben los espíritus, no suben la consulta. Se le va a acabar el negocio. Vamos a acabar el negocito al diablo ese. Vamos a acabar el negocito a los 3 brujos que hay allí. Vamos a acabar el negocito. Vamos a meternos con Dios de verdad. Vamos a remover el infierno. Vamos a establecer el reino de Dios en este lugar. Lo que necesita es poder de Dios. Aleluya. ¿A qué tú vienes a atormentarme? Te conjuro. Y agarró y le echó la cruz a Cristo. Haz lo que tú quieras. Haz todo lo que tú vas a hacer, haz toda la bulla que tú vayas a hacer. Porque te va. Como quiera te va. A mí me dijo de una vez un endemoniado, turbándome. Yo en el ministerio evangelístico me dijo: tú me vas a reprender a mí, tú no tienes poder. Mire, trabajando, eso a cualquiera le trabaja eso. Tú no tienes poder para reprenderme a mí. ¿Y sabe lo que me ocurrió decirles? Claro que yo no tengo poder, porque no es en el mío, en el de Cristo que te va ahora en el nombre de Jesús. Y le fue encima y se fue el demonio ese. Se fue. Porque no fue con mi poder, fue con el power del Espíritu Santo que está en la iglesia, que está en mí, que está en ti. ¿Qué es lo que resta? Conocer tu identidad, conocer lo que tú tienes. Autorízale que se vaya, háblale que desaloje, háblale que recoja, establécele los límites con la autoridad y la identidad que eres conocido en el mundo espiritual. Gloria a Dios. Abba, Sama, gloria. Mire. Hijo del Dios. Ahí, segundo, lo conocen por la identidad a Cristo. Los discípulos todavía no lo reconocían. El demonio o el gadareno lo reconoce por su identidad. Hijo del Dios Altísimo. Desde que puso el pie en el cementerio. ¿A qué tú vienes a atormentarme? Y mire para acá. En la misma noche, 2 horas más tarde, después 2 horas antes, en la embarcación en el mar de Galilea, una tormenta zozobraba la embarcación. Jesús se pone de pie, le dice al mar: calla, y a los vientos enmudece. Y los discípulos que iban para Gadara, ¿sabe cuál fue lo que dijeron? ¿Quién es este? No lo conozco.
No sé quién es Él. Que hasta los vientos y la mar le obedece. ¿Quién es Él? ¿Sabe? No lo conozco. Jesús dijo, a ustedes me van a conocer ahora. El demonio le va a revelar quién yo soy. El gadareno lo voy a llevar donde el mismo diablo le identifique quién es el que anda con ustedes, quién es el que camina con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe qué ocurrió? Que los demonios le dicen a Jesús, ¿por qué ha venido a atormentar? No ha llegado nuestra hora. ¿A qué hora se estaban refiriendo? A la gran tribulación. Venga los martes para que aprenda esto. A la gran tribulación, porque lo iban a mandar. ¿Sabe a dónde lo iban a mandar? Al foso del abismo. Es una cárcel donde están encarcelados todos los demonios, las legiones. Y lo iban a mandar allá. ¿Y sabe cómo le dijeron? No nos mande al foso del abismo porque no ha llegado nuestra hora. O sea, la tribulación todavía no es hoy. Mándanos mejor a ese hato de cerdo allí. Concédenos esa petición. Y allí lo mandaron. ¿Sabe lo que está diciendo Jesús con esto, hermano? Que tenemos autoridad en la tierra y en el mundo espiritual contra todo espíritu inmundo que quiera dañar el propósito y la identidad que tú tienes. Autorízale que salga. Autorízale que se vaya. Yo quiero que usted levante su mano y diga, yo tengo identidad. Diga, yo tengo identidad. Diga, yo sé quién soy. Yo sé quién soy. Y aunque la gente no lo quiera saber o aceptar, yo sé quién soy en el mundo espiritual. Yo sé quién soy. Cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, se le apareció ahí mismo. Diablo ahí es el tentador, se traduce como el que tienta. Porque toda tentación que viene a tu vida viene del diablo, viene de Satanás. Choca con tu concupiscencia, con tu debilidad, de lo que te atrae. Entonces se despierta esa apetencia y ese deseo por lo prohibido o por lo que no es lícito o lo que no te conviene. Viene ese impulso, ese ánimo y ese deseo. Pero ahí no va a venir un ángel. Ahí tienes que despertar tu libre albedrío para dominar tu carne, doblegar tus pensamientos y no pecar. Porque Dios no hizo títere, imagen y semejanza. ¿Están aquí o se fueron? Tú tienes que frenarlo tú. No es un ángel, no es un espíritu. Eres tú que tienes que gobernarte. Porque te dio dominio propio para que gobierne tu mente, que gobierne toda parte de tu cuerpo. Mira, lo voy a decir aquí en esta hora. Ningún órgano de tu cuerpo te puede gobernar. Ninguno, cuando tú conoces tu identidad. Ninguno. Si te gobierne porque tú quieres o se lo está permitiendo. Se fueron. Ciérreme la puerta ahí en esta hora. Ningún órgano te puede gobernar. Ningún pensamiento te puede gobernar. Ningún demonio te puede gobernar. No. Muéstrame un hombre caído. Te diré que fue porque se descuidó. Porque le dio derecho legal. Le dio acceso al enemigo. Y vino la consecuencia funesta, catastrófica, fatal. ¿Y sabes cómo le dice el diablo en el desierto a Cristo? ¿Sabes cómo le dice? Si eres, oiga esto, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan porque tú tienes hambre. Si eres. Ahora nótese que 3 horas más tarde, ay Dios mío, en el río Jordán, cuando Cristo estaba siendo bautizado por Juan, ¿qué fue lo que descendió del cielo? 2 cosas. Una paloma y una voz del cielo. ¿Qué fue lo que dijo? Ajá. No dijo un hijo mío. No dijo un creyente. No dijo un pastor o un apóstol. Mi hijo amado. En otras palabras, mi unigénito. Mi hijo. Este es mi hijo amado. Entonces el diablo en el desierto quería tergiversar la identidad de Cristo. Si eres un hijo de Dios, no es que soy un hijo, es que soy el hijo de Dios. ¿Están aquí? ¿Entendieron? ¿La agarraron? O sea, si eres el hijo, no le dijo eso. Si eres un hijo de Dios, dile a esta piedra. Tú escuchaste, tú no eres loco. Tú escuchaste que no fue un hijo que me dijeron, es que soy el hijo de Dios. Y como que soy el hijo de Dios, y como tengo la identidad de Dios, y tengo el ADN de Dios, no voy a convertir ni te voy a dar el placer, ni el gusto para yo hacer lo que tú digas, porque ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y esto lo lleva al pináculo del templo, y allá le dice, todas esas cosas te voy a dar, si postrado me adora. Pues es tuyo ahora. De Jehová es el mundo y la plenitud, la tierra y lo que en él habita. O sea, lo que Cristo le estaba diciendo al diablo, tú eres propiedad de Dios y no te has dado cuenta. Ni tú te gobiernas. Dios es que manda en ti, diablo mentiroso. Y ahora tú me quieres dar lo que no es tuyo. El diablo no da nada. El diablo lo que hace es un engañador. Lo que te engaña, lo que te roba tu identidad y quiere negociar con lo que no es de él. Con lo que no es de él. ¿Y con quién negocia? Con los que no tienen la identidad. Con los que le falta carencia de identidad. Oiga esto, hermano.
los que tienen la carencia de identidad. Cuando tú sabes quién tú eres, te podrán cambiar el nombre, pero no cambiarán tu naturaleza y tu esencia. Cierro acá. Sadrach, Mesach y Abednego, metido y cautivo en otro pueblo, con otra cultura, con otra idiosincrasia, con otra mentalidad, con otra filosofía de vida, estaban ellos allá. Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, Azarías, Misael y Azarías estaban en ese lugar. Y allí Nabucodonosor levantó una estatua y dijo: al son del compás de los tambores, los panderos, el decacordio, la zampoña, aquí todo el mundo tiene que postrarse y adorar la estatua. Todo, nadie puede quedar de pie. Aquí el edicto que hay es que todos van a reverenciar y adorar la estatua. Ahí esos tres personajes no se doblaron. Usted conoce la historia. Por nada en la tierra. Porque ellos conocían el Dios que servían. ¿Y sabe cómo fue que ellos dijeron? El Dios que nosotros servimos puede librarnos de esta situación en la que estamos viviendo. El Dios que nosotros conocemos, al que nosotros servimos. ¿Sabe lo que estamos diciendo? Tenemos identidad. Yo sé quién soy, yo sé quién soy. Tengo la identidad y sé que el Dios al que yo sirvo desde mi juventud, de mi adolescencia, cuando me llamó, que tenía 12, 13 años, cuando Él me llamó a servirle, y toda mi juventud y mi fuerza se la ha invertido a Él en el altar y en el ministerio, yo lo conozco. No es verdad que el Dios que yo conozco y le entregué toda mi vida y toda mi juventud me deje pasar vergüenza ahora. Pero aquí que entra la identidad de ellos. Y es que ellos se atrevieron a decir: y si por si acaso Él se le olvida o está ocupado y no viene, como quiera, no nos postraremos, no nos doblaremos. Tenemos identidad. Sabemos lo que somos. Si es necesario morir, y este es el capítulo final de nuestra historia, pues que llegue, porque hasta aquí Dios nos ha ayudado y sabemos quiénes somos en el Señor. Le cambiaron el nombre, pero no cambiaron su esencia y su naturaleza. Le pusieron nombres paganos, pero seguían siendo hombres llenos del poder de Dios, con la identidad de Dios. Naturaleza o nacionalidad hebrea, de ahí venían, pero sabían quiénes eran en el mundo espiritual. ¿Sabes tú quién eres? ¿Conoces tú quién eres? Yo me imagino que sí. Los demonios saben quién tú eres. El diablo sabe de dónde tú vienes y el poder que tú tienes. Yo te invito a que lo descubra un poquito más, a que lo sepa un poquito más. Entra y dile: Señor, revélame lo que yo soy y para qué yo estoy en este tiempo. Revélame. No tendrás que buscar la oración de nadie, ni pedir la oración de nadie, ni que otro ore por ti. Tú te convertirás en el prototipo, en el vaso de Dios, en el instrumento de Dios, para poner el diablo al límite en tu casa. Serás tú, el instrumento de Dios, el mejor instrumento, utensilio de Dios. Cuando tú conoces lo que tú eres y lo que Dios es capaz de hacer con alguien que sabe quién es en el Señor. Póngase sobre sus pies.